Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Juan XXIII. El Papa que convocó el Concilio Vaticano II y que murió después de la primera sesión del concilio, siendo sucedido por San Pablo VI, que fue quien llevó a la culminación ese concilio. El Evangelio nos habla de la división. Un reino dividido se derrumba casa tras casa. No puede subsistir. Y eso es lo que ha sucedido después del Concilio Vaticano II. En la Iglesia siempre ha habido divisiones. Ahí está la historia, ahí están las luchas en torno a los dogmas y ahí están las distintas iglesias o comunidades eclesiales que han surgido de la verdadera Iglesia, que es la Iglesia católica. Por lo tanto, las divisiones, por desgracia, son una constante en la historia de la Iglesia. Pero después del Concilio Vaticano II hemos tenido, quizá más que en otras ocasiones, una división. No me refiero solo a la que protagonizan los seguidores Monseñor Lefebvre y sus seguidores, sino una división interna que no se ha solucionado. Vivimos, de hecho, en 2 iglesias, aunque desde el punto de vista jurídico sigamos siendo la misma Iglesia católica. No digo 2 iglesias enemigas, pero sí 2 iglesias en algunos aspectos diferentes. ¿Por qué? Es una pregunta importante y hoy, que es la fiesta, la memoria litúrgica de San Juan XXIII, merece la pena hacerse esta pregunta. Juan XXIII convoca al concilio con una idea fundamental. El tiempo está cambiando. Después de la Segunda Guerra Mundial, el cambio era evidente. El tiempo está cambiando. El mundo está cambiando. Tenemos que adaptar la Iglesia al mundo sin traicionar la esencia de la Iglesia. Y por eso San Juan XXIII tiene la idea de volver a la raíz, volver al origen, volver a la fuente. Esta idea es la que va a marcar, por ejemplo, la renovación en algunos aspectos litúrgicos, como en los ritos del bautismo. Hay que volver al principio, volver a la raíz, volver a los primeros cristianos, que esta, por otro lado, había sido una idea básica en la espiritualidad medieval, estaba presente en la espiritualidad de San Francisco o de Santo Domingo.
volvamos al principio, aquel frescor, aquella juventud que tenían los primeros seguidores del Señor. Hay que ayornarse, una palabra italiana que significa actualizarse, pero hay que ayornarse, hay que actualizarse sin perder de vista de dónde venimos y a quién tenemos que ser fieles. Jesucristo nuestro Señor. Este fue el objetivo de San Juan XXIII cuando convoca el Concilio Vaticano II. No hacer una iglesia nueva, sino hacer que la iglesia de siempre fuera capaz de evangelizar los tiempos nuevos. Porque los tiempos eran nuevos, los tiempos habían cambiado, pero lo que no podía era cambiar la iglesia en lo esencial para adaptarse a los tiempos, sino cambiar en aquello que hiciera falta sin tocar lo esencial para poder evangelizar en estos tiempos nuevos. Esta es la idea del Concilio Vaticano II. Como he dicho, San Juan XXIII muere pronto, muere al año de haber empezado el concilio, no llega a estar en la segunda sesión del concilio. En ese tiempo es elegido Papa Pablo VI, que es el que continúa el concilio, el que lo lleva a su clausura. El problema no está en el concilio. Es verdad que el concilio es una especie de constitución, de documento de síntesis, donde las distintas tensiones, las distintas opiniones que había en la Iglesia intentaron llegar a un acuerdo bajo la tutela siempre providente de San Pablo VI. Pero el problema no está en el concilio. El problema está en cómo se aplicó el concilio, o mejor dicho, en lo que se llama el espíritu del concilio. La letra está ahí. La letra, las constituciones, los documentos aprobados están ahí. Como todo documento es susceptible de mejoría y por lo tanto es susceptible de que otro concilio pueda modificar algunas de esas cosas y cambiarlas siempre dentro de la fidelidad al origen. Pero el problema no está en la letra, sino en cómo se aplica la letra. ¿Cuál fue la música? La letra está, ¿y la música? Porque al final lo que importaba era cómo se aplicaba la letra, es decir, cuál era la música. Y la música fue lo que se llamó el espíritu del concilio, que por no estar escrito era muy vago, muy difícilmente concretable, y cada uno en función de el espíritu que según él tenía el concilio y no lo que el concilio había aprobado, afirmaba una cosa, afirmaba otra, hacía una cosa, hacía otra, y ahí han venido los abusos. Después de San Pablo VI vino San Juan Pablo I de una forma fugaz, un mes, y después vino San Juan Pablo II, cuya fiesta celebraremos dentro de unos días. Después vino Benedicto XVI, estoy convencido de que es un santo y que está en el cielo. Por supuesto, es una opinión personal, yo no soy quien para canonizar a nadie. Ellos intentaron que el concilio se aplicara según la letra y no según ese espíritu del concilio tan manipulable y que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Aplicar el concilio según lo que el concilio dijo. San Juan Pablo II fue obispo en el concilio. Benedicto XVI fue como teólogo, fue el asesor de los obispos alemanes en el concilio. Aplicar eso significaba, y lo deja muy claro Benedicto XVI, tener una continuidad entre lo anterior y lo siguiente. No puede ser que un concilio, el que sea, haga nacer una iglesia distinta. No puede ser que se hable de una iglesia preconciliar y una iglesia posconciliar como si fueran dos iglesias diferentes. Porque la iglesia no es un invento de los obispos, de los papas, de los curas, de los laicos. La iglesia es un invento de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundador. La iglesia es una
y es una porque no puede haber dentro de la Iglesia, en este país esto está permitido y en el otro es un pecado. En este país se cree que Cristo es Dios y en el otro que es un gran profeta. La Iglesia es una. Y solamente cuando mantiene su unidad y a la vez es apostólica, basada en la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, además de ser católica, es decir, universal y santa, capaz de producir santidad, solamente entonces hablamos con propiedad de la Iglesia católica. Una hermenéutica, así lo llamó Benedicto XVI, una interpretación o una aplicación del concilio sin contradicción, en continuidad con lo anterior. De tal forma que, aunque haya habido cambios, San Juan XXIII quiso esos cambios, por lo menos algunos de ellos, porque obviamente murió y no pudo ver cómo se fraguaba todo lo que él había puesto en marcha, cómo llegaba a su conclusión, pero aunque haya habido cambios, los cambios no pueden significar traición. Hay un principio que tenemos que tener claro. Debemos tenerlo claro todos, desde el Papa hasta el último de los fieles. La Iglesia ni puede ni debe ser moderna. La Iglesia tiene que ser fiel. Esta es la clave de continuidad. ¿Podemos modernizar algunas cosas, adaptar algunas cosas? Sí, es necesario hacerlo. Lo ha hecho la Iglesia siempre. Lo hizo en sus orígenes cuando evangelizaba a los pueblos paganos o después a los pueblos bárbaros, por ejemplo, transformando templos paganos en iglesias cristianas. Lo hizo adaptando y adoptando algunas de las fiestas paganas. Lo hizo aprendiendo el idioma que hablaba la gente para que los misioneros pudieran presentar el Evangelio en su idioma, aceptando elementos de sus culturas que no estaban en contradicción con el Evangelio. La Iglesia siempre ha hecho lo mismo, pero nunca ha traicionado su origen. Una Iglesia moderna es una Iglesia antigua desde el mismo momento en que dice que es moderna, porque lo que es moderno hoy, mañana, pasado mañana, ya será viejo. Y lo que ayer era moderno, hoy es viejo. La Iglesia tiene que ser fiel, porque eso no pasa nunca. Y su fidelidad es la fidelidad a Jesucristo nuestro Señor. Es la fidelidad a la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. También San Pablo, que es el gran enemigo de los de la nueva Iglesia, como ellos se llaman. Es la fidelidad a los concilios precedentes. No solamente al concilio de Nicea, donde se establece la divinidad de Jesucristo y su humanidad, sino a todos los concilios precedentes, incluido el concilio de Trento o el concilio Vaticano I. Es decir, la Iglesia solo podrá evangelizar al mundo que cambia si es fiel a sus raíces. Cristo, la palabra, la tradición. De lo contrario es como una veleta llevada por el viento y sujeta a todo tipo de doctrina. Y viene la división. ¿De qué habla el Evangelio de hoy? Es lo que estamos viendo. Parroquia contra parroquia, sacerdote contra sacerdote, obispo contra obispo, cardenal contra cardenal. Te cambias de parroquia y es como si te cambiaras de iglesia. Divisiones a veces llamativas y escandalosas. Hay una parroquia, por ejemplo, en Bélgica, que ha dejado de ser parroquia afortunadamente, donde los matrimonios se realizan no solo entre parejas de lesbianas o de homosexuales, sino entre esas parejas entre sí, es decir, todo vale. Si la Iglesia no es fiel a Jesucristo, inevitablemente se dividirá, porque habrá algunos que dirán, yo eso no puedo aceptarlo. Y otros dirán, yo quiero ir todavía más allá. Y un reino dividido se derrumba casa tras casa. Nuestro Señor, después de aquella maravillosa y última cena,
hace la oración al Padre en voz alta para que todos le oigan. Y en ella dice: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Unidad es fecundidad evangelizadora, división es ruina y apostasía. Que así sea. Los franciscanos de María invitamos a los que lo deseen a consagrarse a los sagrados corazones de Jesús y de María cada 2 años. ¿Y por qué cada 2 años? Porque nos parece que una consagración a los sagrados corazones tiene que ser algo que se tome en serio, que implique un tiempo largo de preparación. Y por eso hemos elaborado un programa de 14 meses, como el Via Crucis, que son 14 estaciones. Aquí sería una especie de Via Lucis, y durante 14 meses nos vamos a ir preparando para consagrarnos a los Sagrados Corazones, y haremos esa consagración el día de la Inmaculada, 8 de diciembre del año que viene, si Dios quiere. Empezamos ahora la consagración, la preparación para la consagración. Esta preparación invitamos a hacerla dentro de una familia espiritual, la familia espiritual del agradecimiento. Porque creemos que hacer una cosa tan importante como consagrarse al Señor y a María, si se hace a solas, se corre el riesgo de que venga a menos y se vaya perdiendo el entusiasmo, la motivación, y se quede en algo nominal. Sí, yo me consagré, ya está. ¿Qué tiene que ver con tu vida? Es necesaria una alimentación permanente, un rejuvenecimiento permanente de ese deseo de consagración. Y esto es lo que hacemos en las escuelas de agradecimiento. Por eso, la preparación para la consagración y lo que viene después se hace dentro de una comunidad. Dentro de esta comunidad pequeña, online, es decir, que cualquiera puede participar desde su casa en la preparación y en la participación en las escuelas de agradecimiento, el día y la hora que mejor le venga, completamente gratis, donde va a recibir también formación católica, no solo espiritualidad, sino formación católica también. 4 años de formación sobre el catecismo, 1 de espiritualidad, 5 años de Biblia, 1 de apologética, 5 años de historia de la Iglesia. Formación, espiritualidad, en una familia, para no estar solos, para poder consagrar nuestra vida a los Sagrados Corazones. Todos aquellos que deseen hacer esta consagración, por favor, que nos escriban. Les daremos en qué consiste los datos para poder hacerlo, cómo entrar en una escuela de agradecimiento para prepararse a la consagración. Y por supuesto, todo, la formación que van a recibir y todo es absolutamente gratuito. Podrán participar desde su casa, online, el día y la hora que mejor les convenga. El tiempo está mal. Todos somos conscientes de que las cosas están mal en la sociedad, en la Iglesia. Pero algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos toda la vida lamentándonos y quejándonos. Algo tenemos que hacer. Hay que decirle al Señor: aquí estoy. Cuenta conmigo. Quiero consagrarme a ti para que tú cuentes conmigo como tu apóstol, como tu evangelizador, como tu siervo. Aquí estoy, Señor. Quiero consagrarme a ti. Cuenta conmigo. Que así sea. Les espero.